Estados Unidos, una nación que fue creada, fundada, buscando precisamente libertad de adoración, libertad de culto a Jehová Dios. Hoy día, tristemente, esta nación vive lo que es la persecución a los adoradores, a los seguidores de Cristo. Nuestra nación vive días muy oscuros, no solamente esta nación, sino el mundo entero. Y amados, es tiempo de que nos fortalezcamos en la fe, que seamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nada de esto lo podemos sobrellevar nosotros por nuestra propia fuerza, ¿verdad? Sino es todo en Él y por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hace tiempo no hago un Facebook Live, hace tiempo, pero desde ayer siento en mi espíritu una carga pesada por compartir este mensaje. En agosto del año pasado estuve en Puerto Rico predicando un fin de semana completo en un congreso de damas, y este fue el mensaje con el que cerré el domingo. Y es una promesa gloriosa, porque Dios ciertamente tiene una promesa gloriosa para nosotros, para sus hijos, para los que le aman y permanecen. Y me disculpan, estoy, como pueden ver, mi iglesia hoy, en medio de la creación, en medio de la naturaleza, esta obra hermosa que ha hecho papá. Así que si ven que me muevo un poquito, no quiero que se me vuelen mis hojas. Así que aquí estamos, pero estamos en vivo y en directo. Y quiero ir, dice la palabra en Apocalipsis, déjame buscarlo por aquí, en Apocalipsis 2, del 2 al 11 voy a leer. Y dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Wow. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y qué hermoso, miren donde yo estoy hoy, esto realmente es un paraíso. Y dice el versículo 8, y escribe el ángel de la misma iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Qué promesa hermosa, gloriosa y poderosa nos hace el Señor en esta palabra en Apocalipsis. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjate que dice el que venciere, y vamos a definir la palabra vencer.
vencer en griego significa nikao, que significa subyugar, alcanzar la victoria. Ahora, en primera de Juan 5:5 nos dice, ¿quién es el que vence el mundo? Sino el que cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿a qué se refiere cuando nos dice de vencer al mundo? Pues mira, se refiere a toda esa gama de bienes terrenales, de riquezas, de placeres, etcétera, que aunque son huecas, frágiles y fugaces, despiertan el deseo en nosotros. Despiertan ese deseo, nos seducen a la separación de Dios y son obstáculos para la causa de Cristo. Entonces, todas estas cosas son esas tentaciones que nos llevan a errar al blanco, o sea, que nos llevan a pecar. Y entonces, esa es lo que se refiere cuando dice vencer al mundo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que un vencedor es alguien que por la gracia de Dios, recibida mediante la fe en Cristo, ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece constantemente en victoria sobre el pecado, el mundo y sobre Satanás. Pero tenemos que tener claro que para vencer, primero tenemos que enfrentar retos o batallas, y esas son las cosas que no nos gustan. No nos gusta cuando tenemos esos ataques, cuando vienen esas batallas. Pero un vencedor no puede vencer si no tiene una batalla o si no tiene un contrincante. Y entonces la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción. Ciertamente vamos a tener aflicción, pero que debemos confiar porque ya Cristo venció y nos ha hecho más que vencedores junto con Él. Y esa es una esperanza, esa es la palabra de esperanza, lo que nos sostiene, decir, wow, estamos atravesando momentos difíciles, pero sabemos que con Cristo todo lo podemos. Ya somos más que vencedores en Él. Y los vencedores, discúlpenme, como les dije, estoy aquí y hay un poco de brisa, se me vuelan mis hojas. Estamos en vivo y en directo, así que me disculpan. Pero, ¿verdad? Los vencedores son aquellos que están rodeados de gran oposición y de rebelión. Constantemente estamos rodeados de gran oposición y de rebelión. Y eso lo estamos viendo hoy día. Pero los vencedores, ¿verdad?, se niegan a adaptarse a las costumbres y a la corriente del mundo. Y eso es el roce, los choques que estamos teniendo culturalmente. Como dice la palabra, que en los últimos días, en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Entonces, hoy día, esta cultura que estamos viviendo, me estoy corriendo el riesgo de que me censuren el video, pero bueno, aquí vamos porque no nos llamaron a callarnos la boca. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que todo lo que es correcto, que todo lo que está establecido por Dios en la palabra, fundamentado en la palabra de Dios, pues entonces es lo malo. Hoy día las personas inteligentes son las que nos tenemos que callar la boca y amoldarnos y subyugarnos, quieren ellos, ¿verdad? Porque no lo vamos a hacer, a los disparates, a la locura, a la rebelión que se está viviendo en el mundo. Y por eso nosotros siempre vamos a estar contra la corriente. No sé cuántos han estado viendo la serie Chosen, pero es lindo, ¿verdad? Porque el inicio de la serie ves todos los peces nadando en una dirección y Cristo empieza a nadar, el pez que representa a Cristo comienza a nadar en contra de la corriente. Y según Jesús va adquiriendo seguidores, todos esos seguidores se van volviendo en contra de la corriente. Y ese es nuestro llamado, ir en contra de la corriente y de la oposición. Entonces, no nos adaptamos a la costumbre, a la cultura, vamos en contra de la corriente del mundo y hasta la impiedad que haya sido visible en la iglesia. Y sí, señores, sabemos que la iglesia está llena de impiedad, la iglesia está llena de pecado, la iglesia está llena de inmundicia, nos guste aceptarlo o no. Y bajo ninguna circunstancia a lo malo vamos a llamar bueno y a lo bueno vamos a llamar malo, sino que oímos como corresponde lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia y nos mantenemos fieles y firmes en la verdad y en las normas de Dios reveladas a través de las Sagradas Escrituras, de su santa palabra. Y hablamos de costumbres sociales, ¿verdad? Como el aborto, la fornicación, todos estos disparates que estamos viendo, que es precisamente rebelión. Y mira que en Apocalipsis 2:10 dice que seamos fieles hasta la muerte y se nos dará la corona de vida. Pero ¿qué significa ser fiel? Según Strong, proviene del griego pistos,
que significa es una persona que se muestra fiel en la transacción de negocios, la ejecución de órdenes o el desempeño de los deberes oficiales. Uno que que mantuvo su fe. Una persona digna de confianza. Y eso es lo que busca nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que seamos dignos de su confianza. Y esto nos debe hacer recordar que en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, hay una pregunta que debemos hacernos a diario. Y es la siguiente: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en mí? Mis amados, esa pregunta tenemos que hacérnosla todos los días. ¿Hallará fe en mí? Bendiciones, Luis, abrazos. Y ciertamente estos días, como he hablado, nuestra nación y el mundo entero vive tinieblas. Sabemos que estamos en los postreros días y que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Y ayer oraba de madrugada, y mientras oraba en el Espíritu lloraba y gemía, porque es el dolor y el clamor. Uno dice: Espíritu Santo, despierta, abre los ojos de aquellos que no ven, y a nosotros los que te servimos, fortalécenos, como prometiste en el libro de Joel 2, del derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Derrama el poder, derrama el Espíritu Santo y fuego para que podamos ser efectivos en la tarea, en la asignación que tenemos por delante, porque de otra manera no lo vamos a poder lograr. Entonces nuestra fe está constantemente bajo ataque y debemos pelear la buena batalla de la fe y echarle mano a la vida eterna a la cual hemos sido llamados. Y habiendo hecho, ¿verdad?, la buena obra y la buena profesión de fe delante de muchos testigos, tal como dice 1 Timoteo 6:12. Esto lo hacemos, ¿verdad?, guardando un testimonio digno de ser llamados representantes de Cristo aquí en esta tierra, manifestando el fruto del Espíritu. Porque muchas veces los cristianos, me voy a incluir porque yo soy cristiana, nos tomamos a la ligera el decir que somos cristianos sin entender las consecuencias y la repercusión, lo que eso significa. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, estamos diciendo que somos los representantes de Cristo aquí en esta tierra. Como un embajador es representante de su país en un país extranjero, tiene unas obligaciones, tiene unas responsabilidades, tiene unos privilegios también. Pero de esa misma manera nosotros somos los representantes del cielo aquí en esta tierra, y cada vez que hacemos cosas que no son correctas, estamos manchando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deshonrando a nuestro Señor. Y es importante que podamos entender esto, internalizarlo y no tomar a la ligera el sacrificio de Cristo, y tampoco para nada el hecho de decir que somos cristianos. Bien, entonces los vencedores en Cristo, y solamente ellos, comerán del árbol de la vida, porque la promesa lo dice, que los seguidores que sean fieles, los vencedores, el que venciere hasta el final, los vencedores y solamente ellos no padecerán la muerte segunda. Ellos también recibirán el maná escondido y se les dará un nuevo nombre en el cielo. Sabemos que la palabra dice que en una piedrecita blanca Él tiene un nombre nuevo escrito para nosotros. Se nos dará autoridad sobre las naciones. Nuestro nombre no será borrado jamás del libro de la vida. Miren qué promesa hermosa. Nos sentaremos con Cristo en su trono y seremos hijos de Dios para siempre. Y permaneceremos con Dios en su templo y llevaremos el nombre de Dios, de Cristo y de la Nueva Jerusalén. Yo no sé cuántos de ustedes esto les apasiona y les estremece, pero a mí sí. Por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, yo también, dice el Señor, que nos guardará de la obra, nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué promesa gloriosa y qué promesa más hermosa de parte de nuestro Abba, para aquellos que permanezcamos fieles y seamos vencedores. Yo no sé a cuántos de ustedes esto les motiva hoy
hacer un autoanálisis y hacer una evaluación y decir, Señor, ¿dónde estoy? Cuando la primera pregunta de coaching, ¿verdad? Pues además de pastora y trabajar en el área de las finanzas, de los servicios financieros, pues también estoy certificada como coach. Y la primera pregunta de coaching se la hizo Dios a Abraham cuando le dijo, ¿dónde estás? No le estaba preguntando dónde estaba geográficamente en términos de ubicación. Le estaba preguntando dónde estás en tus emociones, dónde estás en tu carácter, dónde estás en tus convicciones. Y esas son preguntas que tenemos que hacernos nosotros. ¿Dónde estamos? Ahora, y hay una promesa de gran misericordia para los vencedores. La vida cristiana es una guerra contra el pecado, contra Satanás, el mundo y la carne. Muchas veces las guerras no son ni contra el enemigo, sino es contra este enemigo, la carne, que quiere sobreponerse al espíritu. Y la palabra lo dice, que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y no es suficiente, ¿verdad?, que nos involucremos en esta guerra, sino que debemos pelearla hasta el fin. Es una guerra que debemos pelear hasta el fin, nunca debemos rendirnos ante nuestros enemigos espirituales, sino pelear esta batalla hasta que obtengamos la victoria, como lo harán todos los cristianos perseverantes, porque esta es la clave, perseverar y persistir. Y la guerra y la victoria tendrán un glorioso triunfo y una recompensa gloriosa y hermosa. Dice la palabra en 2 de Timoteo 4, 7, 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya, y tenemos que decir Maranata, Cristo viene. Amados, nuestro Dios ama su creación, y yo estoy aquí deleitándome, disfrutándome, estoy así toda amorosa, very me, bien coloquial. Los que me conocen saben pues que no me gusta ser tan fancy hablando, predicando y llevando mensajes. Quiero llegar. Y estoy aquí en este campo, en este lugar hermoso, glorioso, deleitándome y disfrutando de la presencia de Abba, mientras danzaba y adoraba. Hoy no tengo música de adoración porque estoy transmitiendo desde el celular, y si pongo la música en el celular pues no puedo hacer el live, no me es compatible. Pero realmente disfrutando la creación. Dios ama su creación, pero el pecado destruyó la armonía y el diseño original de Dios. Y lo vemos en todo. Lo vemos en el diseño del humano, del ser humano, lo vemos en el diseño de la naturaleza, lo vemos en todo. Pero la buena noticia es que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, a Dios no se le escapa una. Dios tiene un plan que ya está en ejecución. Un plan para volver todo a su estado original de perfección, porque Dios todo lo hizo perfecto. Y entonces recompensará a los que le ayuden a ejecutar ese plan, aquellos que permanezcan fieles. Hoy yo te invito nuevamente que examines dónde estás. Pregúntate, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy honrando a mi Señor? ¿Estoy dando testimonio de Cristo? ¿Qué estoy haciendo? Y todos sabemos, ¿verdad?, que el pecado nació mucho antes de la caída de Adán y Eva. Todos sabemos, ¿verdad?, que el pecado comenzó en la eternidad por causa del deseo de Satanás de establecerse sobre Dios. Y ese es el pecado de rebelión que tanto vemos hoy día. Esto obviamente destruyó la armonía en el cielo. Y parte del plan de Dios es erradicar todo el pecado de su creación, de tal forma que no haya posibilidad de que esto ocurra de nuevo. Entonces, como Satanás es un hater, y el pecado de él fue cometido en la eternidad, y como fue en la eternidad no tiene derecho a perdón, pues ¿qué quiere hacer él? Arrastrar a la mayor cantidad de gente posible, porque si nosotros, como estamos en la dispensación de la gracia, y nuestros pecados han sido no en la eternidad, entonces nosotros tenemos el derecho al perdón, al que Cristo ganó y que Cristo nos otorgó en esa cruz del Calvario. Pero vamos al Génesis, vamos a los inicios. Dios creó a los seres humanos con el propósito de que gobernaran sobre el pecado, y eso está en Génesis 4, 7, que dice, si bien hicieres, no serás enaltecido.
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, así será tu deseo. Y tú te enseñorearás de él. Dios le está diciendo a Caín que tiene la autoridad de vencer el pecado haciendo el bien. Pero la decisión es solo suya. Entonces nosotros también tenemos que decidir si yo voy a vencer el pecado o si voy a dejar o a ser yo vencido por el pecado. La decisión es nuestra. Ahora, si vamos nuevamente a Apocalipsis 2:7, ¿verdad? Que es la primera promesa que aparece en el mensaje a las iglesias, es la de comer del fruto del árbol de la vida. Pero ¿qué representa ese árbol de la vida? Debemos preguntarnos. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna. Que Dios colocó ese árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal entre los árboles del jardín del Edén. Y yo estoy aquí rodeada de árboles, yo no sé, yo creo que esto no podía ser mejor lugar para llevar este mensaje. Entonces, Dios le dice a Adán y a Eva que podían comer libremente de todos los árboles, como bien sabemos. Libremente de todos, a excepción de uno, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una simple regla, una sola, no eran 10, no eran 15, ni eran 20, era una. Y obviamente pues ya conocemos la historia. Adán y Eva comieron del árbol prohibido, engañados por Satanás. Eligieron su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y es perfecta. Y a través de ese simple acto de pecado, de rebelión, entró el pecado también al mundo. Ya me está dando calor aquí. ¿Qué pasó? Que entonces Dios cerró el acceso al árbol de la vida y los echó del Edén. Porque ¿qué iba a pasar? Después de ellos comer del árbol del fruto del bien y del mal, si ellos comían del árbol de la vida, iban a tener eternidad. Y no se iba a poder poner en marcha el plan redentor de que nosotros recibamos el perdón. Bien, porque por la muerte, el pago del pecado es muerte, ¿no? Si hubiesen comido del árbol de la vida, habrían recibido la vida eterna, como dije. Y entonces el pecado también habría entrado en la dimensión de la eternidad aquí en la tierra. Por lo tanto, Dios tuvo que hacer imposible el acceso a ellos a ese árbol de la vida, para que entonces pudiera restaurar el plan, todo el diseño original como lo hizo al inicio, en el Génesis. Y dice la palabra en Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ellos simplemente perdieron la oportunidad de recibir parte de la vida eterna. Y el pecado que cometió Satanás, pues, como dije, fue en la eternidad, por lo tal, nunca va a tener perdón. Y Dios, teniendo ese plan de rescate, redención, restauración y restitución para nuestros hijos, envió a su unigénito, y gloria a Dios por Jesucristo. Envió a su unigénito para que por causa de él, de lo que hizo Jesús por nosotros, tuviéramos nosotros también nuevamente la oportunidad de comer del árbol de la vida, de esa promesa gloriosa que nuestro Padre nos hizo. ¿Y qué significa esto? Pues cada vez que elegimos hacer la voluntad de Dios, en lugar de hacer nuestra voluntad, estamos tomando un bocado del árbol de la vida. Cada vez que hacemos nuestra decisión, o sea, tomamos la decisión de seguir la voluntad de Dios, comemos un bocado del árbol de la vida. Cuando nos rendimos a esa soberanía de Dios, cuando nos rendimos y nos apartamos de nuestra propia autonomía, agarramos algo de lo eterno y hemos recibido parte de algo en nuestro corazón que tiene valor eterno, como lo mencioné, el fruto del árbol de la vida. Ahora, cada vez que resistimos la tentación y vencemos sobre el pecado, pues estamos un poco más cerca de esa promesa gloriosa. Qué lindo, ¿verdad? Así que atesoramos la promesa de vida eterna en la tierra nueva que Dios creará. Eso es lo que hacemos, atesorar eso y decir, wow, ya cada día estamos más cerca de ir a la tierra nueva que Dios ha prometido. Porque dice en Apocalipsis 21:1,
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Wow, esto realmente son promesas que nos hacen querer caminar en obediencia, en santidad, como dice la palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. Y hoy es un buen día, como mencioné, para evaluarnos, ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Si esa trompeta sonara hoy, ¿me voy o me quedo? Y mucha gente dice, no, yo me voy. ¿Y estás seguro? Porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que camine y manifieste el fruto del Espíritu. Vamos a agarrar esta que está aquí. Y vámonos a ir a Gálatas 5, constantemente, frecuentemente, a evaluar si estamos realmente viviendo, manifestando el fruto del Espíritu, o si estamos manifestando las obras de la carne. Ahora, ¿pero cómo vencemos? Pues definitivamente que no vamos a vencer ni con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Como dice Zacarías 4:6. Sumergiéndonos en esas profundidades del Espíritu de Dios y permitiendo que obre en y a través de nosotros. Y quiero que vayamos a Ezequiel, si tienes la Biblia cerca. Vamos a Ezequiel capítulo 47, versos del 3 al 9. Y vamos a leer, déjame ver dónde estamos, versos 3 al 9. Dice la palabra: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aleluya. Espérate. Y volvemos al versículo 12. Discúlpenme, estamos en vivo y en directo. Estas cosas pasan. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Cuando la palabra nos dice que Él nos dará medicina, sanidad y medicina, wow, es que la palabra de Dios está llena de promesas hermosas para nosotros. Pero entonces, volviendo al río, este río no era algo para Ezequiel, para que Ezequiel simplemente lo mirara. Era algo en lo que debía entrar primero. Y hoy Dios nos está invitando a nosotros también a entrar en este río del Espíritu. Primero el agua le llegó a los tobillos, a la distancia de 1000 codos, ¿verdad? Dice que el río era tan profundo como los tobillos de Ezequiel. No era muy profundo hasta ese punto, hasta los tobillos, llanito. Pero según Ezequiel iba caminando, iba experimentando toda la profundidad que el río tenía en el punto que él se encontraba en ese momento. Y el rápido aumento en la profundidad y la fuerza del río mostró lo poderoso que ese río era, ¿verdad? Creo que hay una ardillita por ahí. Y pronto llegó un punto en que el agua estaba sobre la cabeza de Ezequiel y todo lo que podía hacer era nadar. Y entonces esto me trae a memoria, no sé cuántos de ustedes han ido a Mar Chiquita, en Manatí, los puertorriqueños. Cuando tú entras en Mar Chiquita, está llanito y de repente tienes un bajón y te fuiste. Pues yo lo imagino así.
Y eso es lo que Dios está pidiéndonos a nosotros. O sea, que en cada punto del camino, al igual que Ezequiel estaba en otro nivel de profundidad, él no se hundió en el río, pero su experiencia coincidió con esa profundidad real del río. O sea, nosotros tenemos que ir sumergiéndonos cada vez más en las profundidades del Espíritu Santo de Dios, porque es la única manera. Es la única manera. Entonces esta analogía lo que nos muestra es la naturaleza de un río real y natural, en un verdadero río, en un reino mesiánico por venir. Ahora, sin embargo, la analogía espiritual, hay una imagen bien poderosa del creciente progreso y profundidad de nuestra vida espiritual, como estaba hablando. De esa relación con Dios, primero empezamos con una relación un poco superficial, que nos llega a los tobillos. Según nos vamos metiendo con el Señor, vamos profundizando. Nos llega al nivel de las rodillas, nos llega al nivel de las caderas, o sea, los lomos, y sigue llegando a la cintura hasta que llegamos y estamos totalmente sumergidos en la presencia del Espíritu Santo. Y entonces es ahí que no debemos detenernos hasta que lleguemos a ese nivel, porque en ese nivel es donde estamos siendo llevados por la corriente del Espíritu Santo, guiados y dirigidos únicamente por Él, y donde podemos sentirnos cómodos porque estamos bajo su cuidado y su protección. Yo no sé, de verdad, yo no sé ustedes, pero a mí esta promesa me estremece, porque digo, mi papá, mi Abba, mi papito hermoso es tan bueno. Wow, de verdad que sí. Entonces esto, amados, nos da el poder para vencer. Esto nos da el poder para vencer. Y necesitamos, ¿verdad?, que esas profundidades de los tobillos llegan a las rodillas a través de la oración y luego a las profundidades de los lomos, que es esa santidad y esa perfecta pureza. Y finalmente, por la longitud de la profundidad, anchura y altura del amor de Cristo. Porque dice la palabra que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, ninguna cosa creada, nada nos podrá apartar jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y en su visión Ezequiel ve este río de aguas salutíferas que salen del templo. A medida que corre, ¿verdad?, ese río se va haciendo más ancho y más profundo, dando vida y fertilidad a todo lo que toca. ¿No se supone que así mismo estemos nosotros, dando vida, fertilidad a todo lo que tocamos? Porque estamos llenos del Espíritu. Y soy yo la primera que digo, Señor, me tengo que evaluar, ayúdame, Espíritu Santo. Espíritu Santo, a veces oro y digo, Señor, ¿será que no estoy orando suficiente? ¿Será que no estoy ayunando suficiente? Y el Espíritu Santo me abofetea y me dice, hija, Pablo hizo algo para que mi espíritu viniera sobre él. El Espíritu Santo reparte como quiere y cuando le place y a quien le place. O sea que no nos pongamos esa presión, no nos comparemos con nadie. Todos tenemos una asignación diferente en la iglesia. Todos somos un cuerpo, o sea, la mano no tiene la misma función que el pie, ni el ojo que la nariz ni la boca. Entonces es tiempo, mis amados, que dejemos de compararnos, comparando y anhelando la unción que tiene el otro. Porque la asignación que yo tengo tal vez no es la asignación que tiene Glory B, que está por ahí, o la asignación que tiene Luis, que está por ahí. Y tenemos que entender esto. Entonces, el propósito del río, volviendo al mensaje, es dar vida abundante y sanidad de Dios a la tierra y al pueblo. Nosotros estamos llamados a sanar enfermos, a libertar cautivos, pero todo es en y por el poder del Espíritu Santo de Dios que obra, que opera en nosotros. Y este río es similar al que salía del huerto del Edén en el Génesis 2, 8, 10, y al río de vida en la Nueva Jerusalén que está en Apocalipsis 22, 1, 2, el cual sale del trono de Dios. Y este río también es similar al mencionado por Jesús en Juan 7, 38, cuando dice, el que cree en él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese agua viva es el Espíritu Santo y las bendiciones de vida que ha venido a traer Él a nosotros, porque Él quiere que tengamos una vida en abundancia de paz, en abundancia de salud, en abundancia de bien. Mira que la palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más no hará nuestro Padre Celestial, que es perfecto,
¿cuánto más no nos dará buenas cosas a nosotros, sus hijos? Que Jeremías 29:11, que dice que Él conoce bien los planes que tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Y ese río de agua, ese río de vida, habla de la provisión de Dios. Ahí conocemos a Jireh. Habla de la provisión y de la vida abundante que Dios nos da. El árbol de vida, a cada lado del río, sus cosechas y sus hojas nos afirman ese cuidado providencial de Dios para cada uno de nosotros, al proveernos alimentos y la salud para siempre, porque mira que decía que salutíferos, que ese fruto traerá sanidad. Amén. Y esto será para siempre. Y esa es la promesa gloriosa de la que estamos hablando en esta mañana. El ver ese árbol de vida, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Señala esta restauración de todas las cosas. La restauración de todas las cosas con el plan de la redención, de la restauración, de la redención, de la justificación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y ahora, al fin, casi al final del drama de la Biblia, el hombre por fin puede regresar a disfrutar de una manera legítima la bendición de la cual fue desterrado por un deseo ilegítimo. Ese deseo ilegítimo primeramente de Satanás en la dimensión de la eternidad, cuando quiso suplantar el trono de Dios, y luego por Adán y Eva de un deseo ilegítimo. Y ahora quiero hacer énfasis en el árbol de la vida y en 3 puntos claves de esta promesa gloriosa. Mira lo primero que dice: al que venciere. Jesús hizo esa promesa al que venciere. Pero ¿qué es lo que vence este vencedor? ¿Qué es lo que tiene que vencer esta persona para ser vencedor? Pues usualmente pensamos que tenemos que vencer en términos del pecado y las guerras espirituales. Algo pues que ya conocemos y que ya pues mencionamos. Pero al parecer Jesús aquí está hablándonos de otra cosa. Jesús está hablando de vencer la frialdad en nuestros corazones y la falta de amor. La palabra lo dice, que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Tenemos que vencer la frialdad de los corazones y la falta de amor marcada por alejarse del primer amor de Dios. Una cosa tengo en contra tuya, que has dejado el primer amor, lo establecimos ya al principio. Y debemos recordar que esta fue la carta escrita a la iglesia de Éfeso, donde realmente era amonestada por haber perdido su primer amor. Nuevamente, ¿dónde estamos? Y yo sé, hay momentos en que nos sentimos fríos, hay momentos en que nos sentimos débiles, somos humanos. Pero por eso clamamos: Abba Padre, fortaléceme, restáurame. Fortaléceme, restáurame. Ahora, el segundo punto: le daré a comer el árbol de la vida. La promesa para estos vencedores es regresar al Edén y vida eterna. ¡Wow! Yo de verdad leo esto y me impresiona. Me impresiona ver cómo Dios todo lo tiene fríamente calculado. Y esto quiere decir en el sentido eterno de llegar al cielo. No, él no era esto no es una promesa pequeña, esto no es cualquier cosa. Esto es una promesa de que la iglesia, que estaba amenazada con la remoción de la presencia de Dios, era una iglesia que estaba amenazada cuando hablamos de esta iglesia, ¿verdad? Pero entonces también quiere decir, en el sentido de nosotros ver los efectos de la maldición que se aleja de nuestras vidas por medio de nuestro caminar en el amor redentor de Jesús. Porque ya nosotros hemos sido hechos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el tercer punto que quiero tocar de este árbol de la vida es el cual está en medio del paraíso de Dios. Originalmente la palabra paraíso quería decir un jardín de deleite. Y como les dije al principio, yo he estado aquí deleitándome en este lugar, adorando a Abba, danzando aquí, adorándole, cantándole y orando en el Espíritu y deleitándome aquí. Y yo me imagino asimismo un paraíso donde nos podemos deleitar en ese jardín. Pero eventualmente la palabra paraíso llegó a significar el lugar donde Dios vive, donde Dios está. Ese es el paraíso. Donde quiera que Dios esté, tú estás en el paraíso.
Ahora, el estado celestial que antes se describía como una ciudad y se llamaba la Nueva Jerusalén, se describe aquí como un paraíso, haciendo alusión al paraíso terrenal que se perdió por el pecado del primer Adán. Pero aquí hay otro paraíso restaurado. Y nota esto, hay otro paraíso restaurado por el segundo Adán, por nuestro Jesús. Un paraíso, una ciudad, o una ciudad eterna. Y en ese primer paraíso solo había dos personas para contemplar la belleza y saborear los placeres de esa tierra, de ese paraíso, ¿verdad? Pero en este segundo paraíso, en esta segunda ciudad, y estas naciones enteras, o sea, en este segundo paraíso, debo decir, naciones enteras encontrarán ese abundante deleite y satisfacción por medio del sacrificio de Jesús. Y todas las cosas han sido restauradas. Tetelestai, consumado está. Tetelestai, consumado está. La promesa gloriosa de una restauración, de que tendremos tierra nueva, vida eterna, bendiciones a granel en la presencia del Padre, porque Jesús lo dijo, voy a casa del Padre a preparar moradas. Hay muchas moradas en casa del Padre y yo voy a prepararlas para ustedes. Y mis amados, como empecé hablando de que estamos viviendo tiempos bien difíciles de tinieblas, sabemos que las profecías que están en la palabra cada día se cumplen más y más, y que la venida de nuestro Señor está cada vez más cerca. La venida del Señor por su novia, por su iglesia, es inminente y está más cerca que nunca. Y como dije, viene a poner una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, por una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, por una iglesia que manifieste el fruto del Espíritu. Evaluémonos conforme a esta. Gálatas 5. Vamos a ver un checklist. Estoy manifestando el fruto del Espíritu. Vámonos a 1 Corintios 13, la preeminencia del amor. O sea, ¿qué estoy manifestando? Este es nuestro espejo. Y quiero cerrar con esto. Hoy es un día, como he estado mencionando a través del mensaje, hoy es un buen día para autoevaluarnos y preguntarnos si hemos perdido el primer amor. Si hemos dejado que el aceite de nuestras lámparas mengüe. Si es así, seamos prudentes. Como las vírgenes que tenían sus lámparas llenas, seamos prudentes y llenemos nuestras lámparas del aceite, de la presencia del Espíritu Santo, para que a la venida del novio podamos entrar y celebrar de las bodas del Cordero. Y quiero orar en esta mañana para cerrar este mensaje de hoy de Viernes Santo. Así que oramos y le pedimos al Padre que sea Él con todos y cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio hermoso que hiciste en la cruz. Porque ese sacrificio, esa sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario, ha sido el inicio de poner en marcha el plan de redención para nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú examinándonos a cada uno de nosotros. Entra en lo más profundo de nuestro ser, escudriñanos, examínanos, pesa nuestros pensamientos, ve si hay en nosotros camino de perversidad. Muéstranos, Señor, si estamos caminando fuera de tu propósito. Muéstranos, Señor, si estamos fríos, si hemos perdido el primer amor. Y si es así, Señor, conéctanos un 220, Padre. Conéctanos. Derrama tu Santo Espíritu, llénanos del fuego y del poder del Espíritu Santo, para que podamos tener esas lámparas encendidas y que podamos tener esas vasijas llenas de aceite, listos, Señor, para tu venida. Y sobre todas las cosas, Señor, que estemos manifestando el fruto del Espíritu y que podamos manifestar esa preeminencia del amor, que es el modelo perfecto de Cristo, que estamos llamados a sanar, que estamos llamados a amar, que estamos llamados a restaurar, a libertar, a perdonar. Y sobre todas las cosas,
Señor. Que nuestros vestidos sean limpios, blancos, sin arrugas, para cuando la trompeta suene, que podamos ser recibidos en las nubes contigo y podamos disfrutar de esa promesa gloriosa. Te alabamos, te adoramos, te damos a ti toda gloria, honra y honor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Amén, amén, amén. Bendiciones, abrazos, besos para todos. Y yo voy a seguir aquí adorando a papá. Aquí metida aquí en este bosquecito. Les voy a enseñar aquí un momentito para que vean qué cosa más hermosa. Miren qué cosa más hermosa. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Díganme ustedes si esto no es un lugar espectacular para estar hoy Viernes Santo adorando a mi Señor. Yo tenía que trabajar hoy porque aquí en Estados Unidos prácticamente todo el mundo trabaja, pero ayer dije, voy a tomar el día libre mañana, así que aquí estoy. Pero los bendigo, que el Señor los guarde, que los bendiga, que los rodee en su amor, en su gracia, y que su shalom los cubra en todo momento. Bye, bendiciones.